Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Quién manda en Colombia? ¿Quién manda en este país? Luego de ya 6 meses del nuevo gobierno de Iván Duque, la autoridad presidencial de nuestro nuevo presidente no se ha podido cimentar. Y no solo hablo de las interminables y, en mi opinión, contradictorias acusaciones de que Duque es simultáneamente un títere de Álvaro Uribe y un novato político que no tiene ni idea de lo que hace. Si fuera el títere del político más audaz del siglo XXI en Colombia, el gobierno no se sentiría a la deriva. Y si está a la deriva, Uribe no sería el genio maligno que muchos insisten en pintar. Pero además del tema del títere interminable, lo cierto es que el gobierno no ha podido asegurar una alianza en el Congreso para garantizar la gobernabilidad. O al menos eso parece luego de las reuniones con los partidos que el año pasado nos vendieron como un borrón y cuenta nueva para superar los problemas del último semestre del año pasado, el 2018. Pero la pregunta de cómo mandar, de cómo manejar el poder no solo aqueja al gobierno. Gustavo Petro se perfiló como la figura de oposición más importante del país, luego de sacar más de 8 millones de votos en la segunda vuelta, como a él le gusta mucho recordarnos constantemente. Sin embargo, por las huestes del petrismo, hay por estos días discusiones que dejan entrever que la Colombia Humana, su movimiento, también tiene dificultades para consolidarse como un movimiento unificado, como un movimiento eficiente. Mientras Petro delira en Twitter sobre las leyes de la física, adentro de la Colombia Humana hay desacuerdos profundos sobre la candidatura de Holman Morris, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá. Hay un desorden frente a la organización para las elecciones regionales y en general sobre el funcionamiento de este novedoso movimiento. Hasta hace poco tiempo y con buenas razones, la violencia se usó como la explicación más frecuente para explicar por qué era tan difícil renovar la política en Colombia. Y claro, los renovadores de la política fueron sistemáticamente asesinados. Sin embargo, hoy, cuando la violencia política dejó de ser un factor, al menos en la política a nivel nacional, tanto Duque, el candidato de un partido de apenas 5 años de existencia, y Petro, el autodenominado político alternativo, tienen grandes dificultades para mandar, para ejercer el poder. Y esto hace que uno se tenga que preguntar, si no era solo la violencia, entonces, ¿cuáles son esas otras causas de que mandar, de manera novedosa, alejada de las transacciones de la política tradicional, sea tan, pero tan difícil en Colombia? Aquí arranca Zona Franca. Y tenemos casa llena esta noche para hablar de la política que deja el presidente Iván Duque aquí en Colombia mientras está en Estados Unidos. Me acompaña esta noche María Mercedes Maldonado, es coordinadora programática de la Colombia Humana, el movimiento de Gustavo Petro. No sé si eso es personalizarlo mucho, el movimiento. La Colombia Humana, o sea, la gente sabe que es la Colombia Humana. María Mercedes es abogada, fue secretaria de Planeación y secretaria de Hábitat de la Bogotá Humana de Gustavo Petro. Les ayudamos con la marca desde el distrito para el lanzamiento de Petro. Sí. Buenas noches, Daniel. Gracias, María Mercedes. Del panel. Juan Fernando Cristo, decíamos, Cristo, que la última vez que usted vino era de un partido distinto. Fue senador del Partido Liberal, fue ministro del Interior en el esquema de representación política que tenía el gobierno de Juan Manuel Santos por el Partido Liberal y hoy es el director de En Marcha. Daniel, buenas noches, un saludo especial a todos los televidentes, encantado de estar aquí nuevamente en Marcha. ¿Y a dónde marcha? Marchamos hacia la transformación social, hacia el y poder, la inclusión. Hacia la toma del poder. Hacia la toma del poder. Creo que todos aquí quieren más, excepto Jan Basset, excepto Jan Basset, que es profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario. Tiene un doctorado, es el único doctor entre tan distinguida audiencia que tenemos hoy. Gracias por estar aquí, Jan. Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación. Marcha también hacia el poder Sergio Araujo, es analista político, pero ¿qué? ¿Sí, también o no? Sí, claro.
Aquí todos somos analistas políticos, esa es la profesión más profusa en Colombia. Pero no, es que cuando los políticos, digamos que tienen algún... No, cuando no salimos elegidos, nos volvemos analistas políticos. Yo no quería ponerlo así. Cuando se queman se vuelven analistas políticos. Y antes también, para poder llegar. Gracias por estar aquí por primera vez, Muchas Sergio. gracias, Daniel, muy gentil y buenas noches a la audiencia. A ver, entonces, aprovechando que no está el presidente, hablemos de cómo dejó la casa. ¿Se acuerdan el año pasado cuando Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, habló y cacareó que iba a haber una cantidad de reuniones a principios de este año para recomponer el momento político que no parecía tener el gobierno el año pasado? Así lo dijo en el 2018. Hagamos un gran análisis en la última semana de enero. Revisemos qué pasó con el avance de las reformas, qué pasó con la aplicación de la figura de partidos de gobierno, partidos independientes y con el Plan Nacional de Desarrollo que tendrá que presentarse el 1 de febrero. Se hará un gran pacto por Colombia, donde busquemos cuáles son esos temas que van a permitir que haya realmente una gran coalición en torno al Pacto por Colombia, Pacto por Equidad, que nos permita tener otro momento político. El Pacto por Colombia, ese es el plan de desarrollo. Y les quiero poner lo que dice la silla vacía, que fue esa reunión para socializar el Pacto por Colombia con el partido de la U, uno de los 3 partidos que hace parte de la coalición del presidente Duque. Esto es lo que reporta la silla vacía, y entonces dice: la bancada decidió que la reunión solo iba a hablar su director, el exministro Aurelio Iragorri, quien le dijo al gobierno que querían un mejor trato y que para ser parte de la bancada gobernista era necesario tener representación política. Duque respondió que él buscaba acuerdos programáticos y no relaciones como las que tuvo la U con el gobierno Santos, con puestos y mermelada. Así arrancó este nuevo año para el gobierno, María Mercedes. Pues yo creo que terminaron peor que lo que iba el año pasado las relaciones entre el presidente, el gobierno y el Congreso. Pues porque sigue sin poder con la figura de los partidos independientes sigue sin tener una coalición fuerte que le pase las reformas, y esa tensión en torno a la mermelada pues va a estar girando en cada reforma, cada proyecto de ley, el mismo plan de desarrollo, que esa es una minucia ahí interesante. Entonces siente uno mucho más débil, con esas reuniones que anunciaron en enero y que hicieron, mucho más débil la relación entre Duque y el gobierno. Y el presidente Duque tiene un problema adicional, que es que tiene relaciones difíciles inclusive con su propio partido. Entonces la situación no pinta nada bien en términos a ver qué dicen lo que se viene de reformas y plan de desarrollo. Y yo para aquí añadirle elementos, ¿qué fue lo que dijo Álvaro Uribe, el jefe de la bancada, el jefe espiritual, como lo quieran poner, de la bancada del Centro Democrático? Le doy la palabra, presidente Uribe. Su partido apoya con entusiasmo el plan de desarrollo. Cualquier tema que haya que mejorar, estaremos trabajando en coordinación con el gobierno para contribuir a ese pacto alrededor de esta política de equidad que usted plasma en el plan de desarrollo. Pero ahí yo lo veo firme, ¿o no, Sergio? Muy firme. Yo creo que para mí está descartado, aun cuando la gente de la Colombia Humana piense con el deseo que el Centro Democrático esté lejos o con malestares con el presidente. El Centro Democrático tiene una estructura muy clara, es un partido muy organizado, muy disciplinado, y la bancada del Centro Democrático la coordina su fundador, que es el presidente Álvaro Uribe, quien ha manifestado reiteradamente una combinación de gran respeto frente al presidente Duque con una robusta... un robusto respaldo a la gestión presidencial. De manera que yo no veo que allí haya ningún resquebrajamiento ni nada por el estilo. Puede que haya incomodidades personales de individuos que tengan aspiraciones, pero el partido respalda al presidente monolíticamente. ¿Del canciller? ¿Cuáles?
¿Quiénes tienen aspiraciones? Yo no descarto que alguien tenga la ilusión de que lo nombren en un cargo, o que haya alguien que se sienta triste porque no lo designaron, pero en general el partido tiene una ideología, tiene un presidente, se luchó por eso durante muchos años, hizo unos procesos democráticos, unas elecciones inclusivas, y el presidente Duque está ejerciendo una labor de gobierno que el partido respalda, el partido y la U y el Partido Conservador. ¿Qué dice Cristo? No, yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que aquí esa historia que han tratado de construir estos 6 meses de unas fisuras al interior del Centro Democrático frente al gobierno, yo no la veo por ninguna parte. Yo veo un partido Centro Democrático apoyando al gobierno. Yo creo que la agenda que está defendiendo el presidente Duque es la agenda del Centro Democrático, es una agenda de derecha, es una agenda por la cual votaron los colombianos y es legítimo. Los que son inconsistentes son los otros partidos, ¿no? A mí me parece que el Centro Democrático y el gobierno son coherentes. ¿En qué sentido, Daniel? Hoy estamos asistiendo en Colombia, y es lo que tal vez la gente no ha tenido todavía claro, a un gobierno de partido, ¿no? Este no es un gobierno de coalición, ¿no? Este es un gobierno de partido, que es el Partido Centro Democrático, que está en el gobierno y se ganó el derecho a gobernar. Y el presidente Duque tomó una decisión. No va a ser un gobierno de coalición, no va a haber un gobierno de coalición como los conocemos en Inglaterra, en España, en los regímenes parlamentarios. Este es un gobierno del Partido Centro Democrático. El gabinete representa al Centro Democrático en una buena parte, en otra parte amigos del presidente, personas técnicas. No hay representación de los demás partidos. Parece que de estas reuniones queda claro que no va a haber representación. Y como consecuencia de ello, un gobierno de partido, cuyo partido no es mayoría absoluta en el Congreso, es una mayoría relativa, pues tiene los problemas que ha venido teniendo en el último semestre y que va a seguir teniendo ahora. Yo lo que preveo para el plan de desarrollo que mencionaba María Mercedes es la misma suerte que tuvo la reforma tributaria en noviembre y diciembre. Es decir, no se va a hundir el plan de desarrollo como no se hundió la reforma tributaria, pero en la discusión, obviamente al no tener unas mayorías claras y contundentes del gobierno allí, va a haber unas modificaciones sustanciales al plan en muchos de los temas que presentó el gobierno. Si eso es bueno, regular o malo, podemos discutirlo, pero ese es el escenario hoy. Me sorprende un poquito, es decir, porque lo que uno escucha de la gente del Centro Democrático, Jan, es que no es un gobierno de coalición definitivamente, pero tampoco es un gobierno de partido, porque el partido no está bien representado en el gabinete. Es el único que está representado en el gabinete, como dijo Cristo. Entonces, pues de pronto efectivamente se queja de que la gente que está en el gabinete son más gente de Duque, del presidente, que gente del partido, con algunas excepciones, entonces puede ser. Pero en todo caso es el único partido que tiene representación y eso es un poco el problema que tiene el gobierno hoy día en sus relaciones con el Congreso, ¿no? Centro Democrático es 20% del Congreso. Eso es insuficiente para lograr pasar reformas importantes y efectivamente entonces el riesgo ahí para el gobierno en este debate tan importante del Plan Nacional de Desarrollo, que es su columna vertebral, es que efectivamente quede un poco vaciado de su contenido, digamos, en los debates. Además va a haber debates complicados sobre los subsidios, ya se empezaron a dar. Entonces, si el gobierno no tiene una mayoría que lo apoye, va a tener grandes dificultades para pasar este plan. Y déjeme poner a Efraín Cepeda, que es del Partido Conservador, y aquí ya advierte uno que incluso los partidos que son supuestamente del gobierno, de la coalición, como el Partido Conservador, tienen algunos reparos acerca de este Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se eliminan los subsidios de energía y gas para el estrato 3. Los del 1 bajan del 60% del subsidio al 50% y los del estrato 2 del 50% al 40%. Este es un golpe demoledor para el bolsillo de estas clases más necesitadas de la población, que va entre el 10%. ¿Habrá algo que un político del Caribe le guste menos que desmontar un subsidio? ¿En Electricaribe o qué? pero mire, Daniel, un poco para recoger y lo que decía Sergio, el Partido Conservador y el Partido de la U
se declararon partidos de gobierno, pero no son partidos de gobierno. Y lo demostraron en la reforma tributaria y lo demuestran en sus declaraciones. Y obvio que no son partidos de gobierno, porque es que no están en el gobierno, ¿no? Sí. O sea, es que en un sistema democrático eso es lo que sucede. Y eso, vuelvo y digo, es una decisión que yo creo que fue muy meditada y reflexionada. Yo creo que aquí la gente empieza a echar teorías de que qué torpeza. Aquí no. Aquí el presidente Duque tomó esa decisión. No hay un gobierno de coalición. A mí me parece, hubo mucha presión, usted recordará, en diciembre, y se anunciaban grandes cambios en el gabinete, ¿eh? Pretender que un presidente a los 6 meses de comenzado el gobierno iba a cambiar el gabinete. Oh, sí, la revista Semanal le pidió un... También estaban pensando con el deseo. Oiga, Daniel, a mí me encanta... Y pongámosle este elemento adicional, Daniel, perdón, Sergio, con el atentado del ELN y con la situación que se genera en Venezuela después del 10 de enero en el nuevo periodo, entre comillas, constitucional del presidente Maduro, pues obviamente el presidente Duque se encuentra todavía más cómodo en el discurso de la campaña, en el discurso frente al acuerdo de paz, en el discurso frente al conflicto armado. Bueno, claro, ya nos van a nombrar un director del Centro de Memoria. Al Centro de Memoria lo creó la ley de víctimas para atender a las víctimas del conflicto armado, y el director del centro dice que no hay víctimas del conflicto armado. Entonces me parece que el presidente Duque y el gobierno encontró totalmente su rumbo. Si había alguna ambigüedad en estos 6 meses que algunos señalaban, me parece que esa ambigüedad queda de un lado. Hay una agenda clara, no están representados los otros partidos, está el Centro Democrático. Pero usted está muy... es decir, porque yo, a pesar de que hay una aparente unidad dentro del Centro Democrático, por debajo uno oye que hay mucha gente... creo esos cuentos. Yo estoy de acuerdo con Araújo, es un partido muy monolítico y es el único partido en Colombia que tiene un jefe claro que manda. Pero echamos el cuento de Luis Miguel Morelli. No, yo creo que lo de Morelli es... hay que esperar que se resuelva, porque si no, ¿para qué cuento? Mire, primero, me gusta eso de que reitere en la presentación de que a la gente del Caribe nos gusta mantenerle los subsidios a la gente más necesitada. Es verdad, en la costa no existe esas diferencias de clases tan fuertes que se dan en el resto del país. A mí sí me gusta subsidiar a la gente de escasos recursos. Dando la razón. Y a mí sí me gusta subsidiar a la gente de escasos recursos. Pero mire, 3. Y 2 y 1, sobre todo. Mire, el partido está gobernando como el presidente Duque dijo que iba a gobernar. Y la representación es sobre la agenda del gobierno. La representación no es del partido tal ni del partido cual. Lo que hay es una representación de quien el presidente considera que puede llevar a cabo lo que fue su propuesta de gobierno, que es lo que se está ejecutando. Ahora, sobre el plan de desarrollo, va a haber discusiones, esto es una democracia y el Congreso aquí tiene un papel activo, va a haber discusiones, pero yo creo que lo central es que el plan de desarrollo, que se ocupa de la inversión de 1.100 billones de pesos en los próximos 4 años, por primera vez incorpora 47% de esa inversión a reducir la brecha, es decir, a hacer inversión social verdadera. Sí. Que son nada más y nada menos que 508 billones de pesos. Eso es lo que de verdad hay que resaltar aquí. Los 508 billones de pesos que se van a invertir para reducir la brecha. Y ahí es donde cobra una gran vigencia la palabra sobre la cual han querido hacer una sorna, que es equidad. El presidente Duque está obsesionado con lograr que Colombia sea un país mucho más equitativo. María Mercedes. Pues eso es contradictorio. Claro, se les coló un tema que es mediático, que es el de reducir los subsidios a la energía, porque es un tema de equidad y quitarlo a la clase media, no la de media que gana 450.000 pesos al mes, sino a la clase media, que es el estrato 3, que es un sector social que no tiene prácticamente ningún tipo de subsidios en el país. Ahí hay una presentación extraña de Carrasquilla de por qué van a desmontar subsidios que son importantes para la gente, porque los servicios como el de energía pesan en la canasta familiar. Entonces, anunciar semejante inversión social que habría que mirar, porque claro, si suman lo que ya es gasto fijo de destinación específica de salud y educación, pues uno va bajando. ¿Qué van a hacer realmente? ¿Qué van a cambiar? Familias en Acción, ¿va a seguir? ¿Van a aumentar o van a reducir? Lo que va a cambiar es que es la inversión más grande del Estado. No entremos en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le voy a decir una cosa. Carrasquilla
tiene la responsabilidad de ser un economista serio que hace propuestas. Pero está probado ya en el pasado recientísimo que el partido obra en un sistema de balances y que la bancada parlamentaria ejerce un papel fundamental a la hora de que las decisiones se terminen de cuajar. Valen dentro de esos 508, es que ahí suman todo, suman un gasto que ya es un gasto fijo. Sí, no hay que hacerlo. Pero mire cómo funciona esto, ya, ¿no? O sea, Sergio ya empieza a dar señales de que este anuncio de quitarle el subsidio a la energía para los estratos 3 podría ser moderada, morigerada en el Congreso de la República, como pasó con como destriparon la ley de financiamiento que había presentado Duque y Carrasquilla. Sí, y la reforma política y muchas otras cosas. Lo que pasa es que cuando un gobierno no tiene una mayoría clara en el Congreso, pues el Congreso está empoderado y el Congreso pues tiene aún más poder Pero incluso el partido del presidente. Incluso el partido del presidente, porque el partido del presidente es el núcleo duro, entonces pues primero el partido del presidente y más allá del partido del presidente. Entonces el problema de gobernar así, y yo creo que pues no tenemos ejemplos en Colombia realmente de un gobierno minoritario que haya funcionado, yo no sé cuándo, o sea, eso es... ¿sí? Nunca. Entonces es muy complicado y entonces para compensar esta debilidad del Congreso uno esperaría a lo menos que el presidente tenga una agenda suficientemente sólida y popular para lograr imponerla, pero digamos que con su popularidad es complicado, entonces es un panorama un poco difícil y que amenaza con cierta parálisis, creo, del gobierno, ¿no? Me tengo que ir al corte de comerciales. Cuando regresemos, si no hay mermeladas, si no hay cogobierno con las otras bancadas, ¿qué hay? ¿Cuál es la versión naranja del gobierno de Iván Duque? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablábamos del esquema de gobernabilidad del presidente Duque y esto que les voy a mostrar a continuación lo pudo haber dicho hace 6 meses, porque es exactamente lo mismo y en lo que se ha mantenido. Lo dijo hoy en su gira en Washington, sentado al lado de Luis Alberto Moreno, el presidente del BID. Vamos a cambiar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a hablar de los proyectos, vamos a hablar de lo que es importante, pero vamos a acabar la cultura transaccional y eso claro que me ha traído costos, pero también veo que ha ido acostumbrando a las instituciones a tener una relación más franca y sobre la mesa. Ese primer punto de partida, donde el Ejecutivo y el Legislativo ponen sus relaciones por encima de la mesa al escrutinio de la ciudadanía, a mí me parece que es el primer gran paso que tenemos que dar todos para acabar con la corrupción. Y esa es la versión 2.0 de gobernabilidad del gobierno de Iván Duque. Gobernabilidad electrónica, ¿qué más podríamos decirle? La gobernabilidad naranja. Pero les quiero poner ese último párrafo de la columna, no sé si fue de este fin de semana, de Germán Vargas Lleras en el diario El Tiempo, donde responde de alguna manera, incluso más allá de los asuntos transaccionales, a lo que no está haciendo el gobierno. Y entonces dice Vargas Lleras, sí, fue este fin de semana, si el gobierno en verdad quiere construir unas relaciones respetuosas y productivas con la rama legislativa, desprovistas de cualquier tipo de mermelada, debería prestar mucha atención a concertar los avances en los grandes temas hoy pendientes de la agenda nacional e impulsar las muy buenas ideas propuestas por las colectividades. No es, a fin de cuentas, eso a lo que invitaron, y él obviamente se refiere a los 30 proyectos que ha presentado Cambio Radical y que no le han, digamos, parado bolas en el gobierno. Sí. Es decir, aquí no hay una relación transaccional, pero tampoco parece haber una relación de intercambio de ideas, de apertura real a debatir las propuestas que tienen estos partidos. Pues yo creo que ¿qué podría uno decir sobre eso? Por supuesto que el gobierno está gobernando con las propuestas que ganaron las elecciones, no con las propuestas de quienes no ganaron las elecciones. Pero yo sí creo que en el decurso de la relación entre el Congreso y la Presidencia de la República habrá, sin duda alguna, que abrevar en todas las buenas ideas. Y el doctor Vargas, por supuesto que sí ha presentado un sinnúmero de propuestas en casi todos los temas, y hay algunas que sí son dignas de ser recogidas. Yo creo que eso puede pasar y para eso se cuenta con la bancada de Cambio Radical, que ha dado muestras de querer ser constructiva en muchos aspectos, y yo creo que la decisión de Germán Vargas de sustraerse un poco
va a facilitar eso, porque es que esa figura majestática de él allí, ejerciendo como una especie, como un báculo, ejerciendo una jefatura que no existe porque no tiene base electoral, pues perdió abrumadoramente, en vez de facilitar, impide. Y creo que en cambio su bancada sí tiene una calidad muy alta y creo que sus propuestas pueden ser recogidas, no todas, pero sí muchas. Arturo Char, yo no puedo hablar por el presidente. 1A, Arturo Char. Yo no voy a hacer referencias personales, pero me parecería muy importante que a mí me gustaría invitarlo a que lo que tuvieras de Arturo Char lo dijeras, Daniel, porque no, es que nunca lo he oído hablar. No, yo creo que hay muchos senadores que no hablan. Ese es uno de los problemas de la democracia colombiana, no solamente de los partidos, sino de la forma en que está diseñada nuestra democracia. Hay senadores que no han abierto la boca en 7 años. Tengo uno en mi departamento que no ha abierto la boca. ¿Cuál? Géneco no ha abierto la boca nunca. Y creo que Didier Lobo va por el mismo camino, pero bueno. A ver, entonces, no hay mermelada, no hay cogobierno. ¿Qué hay? ¿Qué hay, María Mercedes? La verdad, yo no creo que se pueda gobernar sin una coalición, porque una cosa es representación en el gobierno, que implica un acuerdo y una responsabilidad política. Sí. Y otra es la mermeladita. Pero es que la representación aquí en Colombia estaba confundida con una parcelación del poder. Eso es lo que voy a decir. Eso es lo que no va a la suceder. mermelada, que es la famosa de la tostada repartida en todo el territorio, Sí, pero que es hay que el aclarar, contratico, ese es el plan de desarrollo. Hay que aclarar aquí, que algunos los académicos discutiremos la las mermelada era una grandes alusión políticas. directa a la plata. Sí, y no a los cargos. Sí, eso es lo que. Pero sí, es a la que plata, yo a los estoy puestos. diciendo El exactamente problema eso. es que aquí pero todo también se vuelve el mermelada. puestico Tenemos en la el impresión ministerio. Entonces, eso. Yo no sé si la segunda parte no se da, y esa es peor que no tener representación, que es la presión de la obra aquí, del contrato acá, que es legítimo, porque creo que, sí, pero no hay, y en el caso de Germán Vargas, que es lo que introdujo en esta sección, es que Germán Vargas sí no tiene ninguna fuerza electoral, le fue muy mal y anda con su paquete de 30 proyectos de ley a ver si se los aprueban. Pero ¿no? lo que dice Eso Vargas sí es, bueno, no me van a dar puestos, no me van a dar contratos. los 30. Porque no hablamos de mis proyectos al menos. Pero es que no es eso, no es negocio así. Más allá de Vargas, yo creo que el gobierno ha cometido una equivocación o una imprevisión, digamos. Y Vargas tiene razón, independientemente de Vargas, miremos todo el escenario. Si no se hace una coalición, si se confunde representación política con el tema presupuestal, mermelada, etcétera, que ha existido en eso, que yo creo que el gobierno mismo se clavó el cuchillo desde el comienzo al mezclar las dos cosas, porque no hay una representación política de los partidos, una decisión que puede tomar el presidente. Y empezó desde el comienzo a hablar de un pacto por Colombia. Nosotros no sabemos ni con quién es ese pacto, ni para qué es ese pacto, ni en qué consiste ese pacto. Eso se volvió una frase de cajón que incluso metieron en el plan de desarrollo. Duque se ha reunido, el pacto, yo estoy de acuerdo con Sergio, un gobierno gana, y yo lo dije al comienzo, para definir una agenda legítimamente con esto. Y que no es tan claro. Pero si usted no va a conformar un gobierno de coalición, pues ¿con quién hace el pacto usted? Con la oposición. ¿Para qué? No tengo ni idea, pero es que no he visto la única reunión con la oposición fue después de la para que el gobierno recogiera una iniciativa liderada por la oposición que se quedó en el camino. Yo pensé que en ese momento se iba a poder construir una agenda en otros temas, qué sé yo, en inclusión social, en política exterior, frente a lo de Venezuela, en el tema del narcotráfico, en fin, en el propio tema de la paz, que se hubiera podido construir unos mínimos consensos a pesar de las diferencias profundas anteriores. El gran problema aquí es que no hay representación política, que no haya mermelada. A ver, y ahí empieza uno a decir que no haya mermelada. Preocupa mucho que en la reforma política sea la bancada del Centro Democrático la que presenta una iniciativa que yo no sé todavía cómo se va a aplicar, de que el 20% del presupuesto nacional lo maneja el Congreso. Todavía no tengo ni idea qué significa eso en la Constitución. Mermelada por encima de la mesa. Imagínese eso, pero digamos, aceptemos que yo no lo comparto porque, y Sergio lo sabe, la mayoría de los congresistas, digamos, si usted llama mermelada a la representación política,
todos los congresistas que venían desde el gobierno de Uribe, desde el gobierno de Pastrana. Pues en esa narrativa usted era el rey del bote. Con representación política regional. En esa narrativa usted era el rey del bote. Exactamente, porque vienen con la representación política regional, la han mantenido ahora. Entonces usted dice, ¿eso qué significa en términos? Pero yo lo que digo es, digamos, no hay mermelada, no hay representación política, no hay presupuesto. No hay coalición de gobierno. Sí. Entonces construye el pacto por Colombia sobre unos mínimos, pero tampoco ha habido un diálogo para sacar adelante. Yo no digo, yo estoy de acuerdo, un paquete de proyectos y tal, sino unos temas fundamentales que le digan a la gente, vamos a hablar sobre estos temas y a tratar de llegar a unos mínimos consensos. De pronto no se llega, pero ese esfuerzo no lo ha hecho el gobierno. Yo creo que ahí lo podría hacer. Pero Jan, estamos asistiendo a una innovación sin precedentes en la forma de gobernar y hacer política o a una gran ingenuidad. Y creo que esa es como la pregunta que uno se hace aquí Yo creo que había de pronto margen para que fuera una gran innovación en la medida en que el presidente liderara una agenda que realmente fuera capaz de recoger el sentimiento popular, de ser apoyada por la opinión realmente. Pero en ausencia de esto, pues esta experiencia no funciona. Yo creo que más temprano que tarde, ahí el gobierno va a tener que replantear esto y yo creo que en algún momento vamos a tener que evolucionar hacia una coalición. Sí. Pues, mire, el presidente está obsesionado con cambiar la forma como se relacionaban los políticos, sobre todo los congresistas, con el Ejecutivo. Lo escuchamos ahí, no se ha movido un centímetro. Y eso plantea todo un estremecimiento en los partidos, porque los partidos no están acostumbrados a eso. El poder aquí se ha parcelado tradicionalmente. Lo que el presidente ha querido es dar la señal de que el Plan Pacto por Colombia es un pacto con toda la ciudadanía, con la gente. Sí. Y que las bancadas del Congreso tienen el deber de votar de acuerdo a la mayor conveniencia o a la conveniencia nacional, a la conveniencia de la inmensa mayoría. El presidente ha tratado de poner una impronta completamente distinta y él está completamente convencido de que está en lo correcto y actúa con una seguridad que sorprendería a cualquiera de los críticos que día a día van diciendo, no, esto no funciona. Él siente que funciona, él siente que va para adelante y su tenacidad y su tesón yo creo que van a producir resultados transformadores. O pánico. Yo no creo que pánico. Iván Duque es un hombre supremamente seguro y serio en su forma de desempeñarse en el poder. Me tengo que ir a la pausa. No vamos a hablar solamente del gobierno. Creo que hay grandes preguntas acerca de cómo está cuajando este gran movimiento que fue la Colombia Humana, que tuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales y que hoy no parece haberse cohesionado todavía. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41. Queda la sensación de escucharlos a ustedes que no se sabe quién manda en Colombia, excepto a Sergio, que sí tiene muy claro que manda el presidente Iván Duque. A propósito de eso, salimos a la calle a preguntarle a la gente quién manda en este país. Esto es lo que nos contestaron. ¿Quién cree que manda en Colombia? Uribe. Uribe. Mijito, aquí no manda nadie. Todo el mundo hace lo que quiere. Supuestamente manda el presidente, pero no. La élite, las personas que escogieron a la persona que está en este momento en el poder, pero la usan para manejarla. La corrupción. Uribe, porque de hecho, pues, escogieron a Duque por Uribe. Eso hay una élite profunda, lo que te acabo de decir. Ninguno de ellos manda, ni existe todo eso. Eso es un teatro que forman ya. Un poco el pueblo, pero no están empoderados realmente. El pueblo. ¿Y en su casa quién manda? Mi mamá. En mi casa, mi mamá. Mi papá. Mi mamá. Mi mamá. ¿Y en la tuya? Mi abuela. Yo. Mi mamá. Pues los papás, ¿no? Yo. No mentiras, mis papás. Mi esposa. Yo. Mi mamá. Mi señora. Mamá. Mi gato. En mi casa mandamos los dos. Ahí sí hacemos lo que es democracia, ya. ¿Quién manda en su casa, María Mercedes? Voy a tocar decir como el último, mi esposo y yo. ¿Sí? Eso siempre manda la mujer. ¿Manda la mujer en su casa? Pero, mejor dicho, y de una manera santanderiana además. Ah, santanderiana. Madurista casi.
No, tampoco. No lleguemos hasta allá. ¿Usted en su casa quién manda? No, en mi casa mandan mis hijos. Uno vive en función de lo que ellos quieren, entonces eso sí está claro. Jan. Nadie es un desorden absoluto. Pero bueno, ahí la gente decía, ¿qué? ¿Algún comentario sobre quién manda en Colombia? Uribe. Pues, yo creo que yo puedo estar de acuerdo con la respuesta que dio alguien cuando dijo que mandaba la élite, porque es que no es que mande la élite, sino que quien manda es la élite. Entonces, en el mundo entero eso es igual, ahí no hay ninguna diferencia. Y yo sí tengo un problema con la hipótesis del títere, porque es contradictoria. No puede haber un desgobierno y al mismo tiempo Iván Duque ser el títere de un genio maligno de la política. Es decir, me parece contradictorio. Bueno, primero, yo creo que Iván Duque ha probado a bastanza que de títere no tiene nada. De hecho, ya es ridículo que siquiera se use la palabra títere porque él ha dado muestras por doquier de su independencia en la forma de administrar. Lo otro es que difícilmente sería aceptable que nosotros toleráramos que se dijera que el presidente Álvaro Uribe es un genio maligno. Un genio, perdón. Ok. Detrás de Iván Duque. El presidente Uribe lo que ha sido es superlativamente respetuoso con el gobierno de Iván Duque. La prueba es el gabinete, la prueba son las decisiones administrativas que se toman todos los días. Y el presidente Iván Duque ha sido supremamente respetuoso también con la independencia del legislativo y de la bancada en posiciones tan complejas como las de la pasada ley de financiamiento. ¿Usted quiere cerrar con su teoría este tema de Duque y el gobierno? No, yo lo que creo es que el gobierno hasta hace un mes no tenía ningún rumbo ni tenía ninguna agenda, ¿no? Y ese es el principal problema. ¿Qué está invitando usted al Pacto por Colombia? Ahí no había, más allá del tema, a mí también me parece irrespetuoso el tema de títere o no títere. Sin duda alguna tenemos un esquema de gobierno que no había tenido Colombia, ¿no? Sí. Que es, con el mayor respeto, un presidente de un solo partido, de un partido monolítico. Antes era el Partido Liberal, que tenía tendencias del partido, y con un jefe indiscutido de ese partido, y Duque tiene un jefe político, ¿eh? Que es el presidente Uribe. Ese manejo no es fácil, y por eso la percepción de la gente en las calles de que manda Uribe, además por la figura que ha significado Uribe, independientemente de que uno no esté de acuerdo. Entonces me parece, pero más allá de eso, que es el tema político y en las redes y tal, hay un problema de fondo en el gobierno. No tenía rumbo. Ahora encontró un nicho, obviamente, lamentablemente, con ese atentado absurdo, atroz del ELN, y con el manejo de la situación de Venezuela, que le da un oxígeno, y parece que por allí se va a rumbar toda la política para claramente tener una política de eso. Pero me parece que eso es transitorio, me parece que eso no es de fondo, no es estructural. Y a mí me parece que el gobierno no tiene un gran propósito al final. Un gran propósito no puede ser cambiar la relación del Ejecutivo y el Legislativo. Eso es un medio para lograr un fin, pero no puede ser el fin de un propósito. El fin es la equidad. O un gran propósito, pero la equidad... podemos discutir otra vez el plan de desarrollo. Todos los gobiernos en Colombia en los últimos 40 años y podemos reclamar quienes hemos estado el tema de equidad. Paz, equidad y educación. Me parece, yo lo que veo es hasta que se vean los resultados. Que si no hay gobierno, ojalá, si no hay gobierno de coalición, si no hay una manera de gobernar, uno pensaría, bueno, entonces el gobierno, si quiere realmente cambiar las costumbres políticas, si quiere desbloquear el sistema político y desbloquear el sistema de justicia, tiene dos caminos: o conforma una coalición fuerte para hacer la reforma del interior del Congreso, no tiene manera hoy de hacer una reforma de la justicia como la que necesita el país, o una reforma política como la que se necesita, o usted acude a los mecanismos extraordinarios y acude, como decía aquí Joan, acude a la popularidad en vez de gobernabilidad, a liderar unas grandes transformaciones que solo se hace, gústenos o no, a través de mecanismos extraordinarios. Como una asamblea, nacional. Yo estoy de acuerdo con eso, y voy a recoger una frase de alguien que no era propiamente uribista, que tampoco recuerdo quién era, cuando dijo que la reforma a la justicia no se hace con las Cortes, sino a pesar de las Cortes. Y para eso se requiere acudir a mecanismos excepcionales. El presidente no cree eso. Yo no hablo nunca de parte del presidente. Son opiniones personales. El presidente no cree eso. El presidente cree que se puede llegar a un acuerdo para encontrar una reforma a la justicia. Porque mire en lo que está enfrascado el presidente. El presidente no quiere un cambio institucional de altísimo calado, sino quiere que cambie la justicia para la gente de a pie.
Lo que quiere son cambios en la pequeña burocracia, en los pequeños trámites. Pero entonces que se baje de la reforma electoral de las Cortes y del Consejo. Es que el vicio empieza por ahí, por la distracción de los magistrados en estar eligiendo al amigo y al que le conviene para que lo suceda. El presidente lo que quiere es una justicia que sea eficaz para la gente de a pie. Jan, las democracias afortunadamente tienen una forma de probar estos experimentos políticos y son las elecciones, que son periódicas, y tenemos elecciones este año. ¿Cómo ve parado este experimento frente a las elecciones de octubre? Bueno, las elecciones son elecciones locales, entonces siempre hay diferencias entre el nivel nacional y local y no es tan fácil trasladar, digamos, las dinámicas políticas nacionales a los escenarios locales, pero obviamente pues tampoco es totalmente irrelevante. Y probablemente entonces la popularidad o el rumbo que va a tener el gobierno va a pesar sobre estas elecciones, aunque también, digamos, hay que decir que Centro Democrático es un partido nuevo que no tiene todavía mucho arraigo local, ¿no? En 2015 no le fue muy bien en las elecciones locales porque todavía no tenía organización, no tenían liderazgos y se ha organizado mucho más en el ámbito local, entonces va a tener margen para crecer, particularmente en todos los pequeños municipios del centro del país, entonces eso de pronto puede equilibrar, digamos, los problemas de popularidad del gobierno nacional. Como cuando un candidato crece 100% y pasa del 1% al 2%. Me queda un corte, no hemos llegado a la Colombia humana, les prometo que el próximo bloque lo dedicamos a Gustavo Petro y la Colombia humana. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Por las huestes de la Colombia humana hay confusión. O al menos hay confusión en el Twitter de Gustavo Petro. Esto trinaba hace algunos días en una conversación sobre Hidroituango con el profesor Moisés Wasserman. Ley de Murphy, 1949. Todo lo que puede fallar, falla. Sigue la segunda ley de la termodinámica, profesor, la entropía. Uno de sus desarrollos más recientes ganó el Premio Nobel de Física en 1996. Tratando de entender, logramos, digamos, dilucidar que el Nobel al que se refería el señor Gustavo Petro es este que tienen acá. No es el Nobel, es el Ig Nobel. Los premios Nobel de estudios poco comunes. ¿Cómo describe uno los Ig Nobel, Jan? Son como los premios anti-Nobel, y se lo ganó este señor por su artículo La tostada que se cae, la ley de Murphy. Ahí está él. Ese es el que se lo ganó, el Ig Nobel de 1996. Ese es el hombre que Petro cita. Ese es el hombre que Petro cita. ¿Qué está pasando allá adentro? Y yo he visto que usted ha tenido una discusión dentro de su partido, María Mercedes, acerca de cómo consolidar lo que fue una votación histórica y que todavía no ha podido tomar forma. Pues sí, el movimiento está en un momento entre esa idea que ha tenido Gustavo Petro de que se puede, de una relación directa con los nodos territoriales que surgen un poco espontáneamente con las organizaciones sociales sin una estructura pues formal, más o menos rígida, pero estructura. Puede haber estructuras con flexibilidad, con mayores niveles de democracia, pero que tiene que existir. Yo soy de la línea que tiene que haber una organización, y Petro que sigue pensando en que es posible esa forma de relacionarse con las militancias. Con Ángela María Robledo y con Aida Bella a proponerle que tal vez se utilizara el paraguas de la personería jurídica de la Unión Patriótica, y eso no funcionó. Pues digamos, iniciamos una conversación perfectamente en conexión con Petro, él siempre estuvo enterado obviamente, y de buscar hacer, no era una fusión, era por ahora, se había planteado como una alianza con la UP para aprobar este año de elecciones. Inclusive la UP estaba dispuesta a cambiar su nombre, tiene la posibilidad de hacerlo estatutariamente, pasar a llamarse Colombia Humana UP y hacer unos cambios también en su estructura directiva. Y un poco era eso, mirar sin que fuera para toda la vida, porque algunos también empezaron en redes que la fusión, y en un momento dado Petro se devolvió de la idea y dijo que había que pensar más en una coalición un poco más amplia. Yo creo que tiene que ver con cómo jugaría Maíz realmente, pero independientemente de eso, en este momento
las distintas espacios de Colombia Humana, si estamos discutiendo o que nos dotamos de alguna organización o todo ese enorme esfuerzo que se hizo y esos resultados pues muy importantes en la campaña se van a perder porque las regionales, las territoriales son distintas. Yo leí un blog de un integrante de la Colombia Humana que decía la Colombia Humana nunca existió y se refería como a esta decepción con que no ha cuajado el movimiento. ¿Existió la Colombia Humana? ¿Sigue existiendo? Sí, claro, por supuesto. Inclusive el contenido no tenía una relación con el título, siempre el título tiene que tener picante y ser atractivo. Es una persona que conoce por dentro algunas historias, contó cosas, pero la discusión de fondo tampoco está ahí, ¿no? Cristo. Ese artículo sirvió para mover ahí rápidamente a ver si hacemos pasiones. Una ronda. ¿Cómo ve las cosas de ese lado? Usted que está arrancando un nuevo movimiento. Pues mire, yo estoy de acuerdo con María Mercedes, o sea, la política está cambiando en Colombia y quien no se dé cuenta de eso está condenado, ¿eh? Como está cambiando en el mundo entero. Las estructuras partidistas, para no hablar de los partidos tradicionales, que siempre era el cuento del Partido Liberal y Conservador, las estructuras partidistas en general en Colombia hoy no están interpretando a los ciudadanos. Están anquilosadas, se parlamentarizaron totalmente. Incluso partidos nuevos como el propio Centro Democrático corren también ese peligro que tiene una base ideológica y un anclaje ciudadano. Y me parece que lo que plantea Petro es inteligente desde ese punto de vista en el sentido de acudir a una ciudadanía más independiente, que se siente empoderada además después de las elecciones presidenciales del año pasado y después de la consulta anticorrupción, que más allá de que no haya pasado el umbral jurídico, sí sobrepasó de lejos el umbral político y dejó una ciudadanía empoderada que yo creo que se va a manifestar en estas elecciones regionales. El cuento tradicional en Colombia... Pero usted quiere pescar. De que la elección regional... No, nosotros simplemente no nos sentimos interpretados en la posición del Partido Liberal. Hoy la gente, el ciudadano que le exija a los dirigentes políticos y a las estructuras, coherencia, es lo mínimo que exige. Cuando un partido es incoherente, la gente ya no traga entero como hace 30 años. Entonces yo creo que Petro se va al otro extremo, porque sí se necesita un mínimo de organización, porque la ciudadanía dispersa finalmente no responde a nada. Ahora, lo otro que tenemos que ser claros es que uno no puede ni subvalorar, pero tampoco puede sobredimensionar la votación de Petro el año pasado. En la votación de Petro el año pasado hay millones de colombianos simplemente antiuribistas que votaron por Petro porque no querían volver a un gobierno Uribe, así como muchos de la primera vuelta. Así como muchos de los votos de Duque fueron votos antiuribistas. Los votos de la primera vuelta son de Petro. Rápidamente. Bueno, sobre el problema de Petro sobre estas elecciones hay dos problemas. El problema organizativo lo hemos visto, el desorden, además no solamente el desorden o la informalidad, digamos, del movimiento Colombia Humana, pero el problema de la coalición, entonces, con Maíz, con la UP, que hace que cada uno va por su lado, lo vemos en Bogotá en particular, y que eso desorienta un poco los militantes. Y el otro problema es que hay una falta de liderazgos locales en este movimiento, todavía no se ha arraigado localmente suficientemente. ¿Y le dejó usted la interpretación del tuit? No, el tuit es como todo lo de Petro, completamente una incoherencia monumental, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Fernando en gran parte, porque tuvimos un maestro en política común que fue López Miquelsen. Entonces él decía que lo regional avasallaría las directrices de los partidos en lo local, cada vez que hubiera una elección local. Sin embargo, también recojo lo que dijo María Mercedes. A mí sí me parece absolutamente lógico estar alrededor de una organización política. No comprendo ¿cómo puede instintivamente Gustavo Petro desdeñar esa posibilidad de entrar en una organización verdaderamente institucional? Porque la Colombia Humana no es nada. Pero si es algo, Gustavo Petro, es puro instinto en la política. No, también hay que confiar en eso y esperar a ver qué pasa. Hay otra cosa que es una persona que ha hecho política victimizándose. Entonces, no tener partido para él es un mecanismo de llegar también. No solo. Me voy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nos
Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.